Porque cada día le damos la bienvenida a nuevos radioescuchas y posiblemente no conocen este curso, o porque tú que nos escuchas desde hace mucho tiempo, recientemente tuviste una pérdida. En tu camino tiene para ti el curso de tanatología. La tanatología es una área de la psicología que, habiendo estudiado al ser humano como tal, ha descubierto las características que vive una persona que sufre una pérdida. Este curso te ayudará mucho si has sufrido una pérdida o si conoces a alguien que la sufrió recientemente, sabrás ayudarle de la mejor manera a superar sus etapas de duelo. El curso de tanatología. 8ª sesión. Qué difícil es entender que en ocasiones nuestra mente está conduciéndose por caminos incorrectos y que nosotros mismos tenemos que ponerle un límite. Y gracias a que tenemos conciencia, muchas de nuestras ideas pueden caminar por lugares adecuados. Si nosotros no tenemos esta conciencia, sucede en nuestra mente lo que aparece en la noche. ¿Qué pasa cuando tú estás dormido? Cuando estás dormido no hay una conciencia que esté regulando, dirigiendo, organizando los sueños, los pensamientos. ¿Y cuál es el resultado de tus sueños? Que en tus sueños se junta el pasado, el presente, la realidad, con la imaginación, y entonces en tu sueño realmente tienes cosas totalmente absurdas. Es como si cuando estás despierto, todos los cajones de tus pensamientos, Doña Conciencia los tiene perfectamente ordenados, de la A a la Z, y cuando tú quieres que salga una idea, Doña Conciencia va, la saca y la tiene ahí presente. Pero cuando te duermes, todos los cajones se abren y todos los documentos se salen y se revuelven, aunque tú no quieras. Ahí está el cajón de los miedos. Y mientras tú estás despierto dices, no tengo por qué tenerle miedo al coco, ya estoy grande. Pero en la noche se abre ese cajón y entonces empiezas tú a tener miedos y una gran cantidad de cosas. Mientras estás despierto tú sabes que hay cosas que tienes que reprimir. Hay personas a las que no puedes amar tú en una forma carnal. Y resulta que a veces en los sueños estás amando carnalmente a algún familiar, que no sería correcto hacerlo en una forma normal cuando estás despierto. Bien, pues de esto se trata esto de la culpa. Si tú pones a través de tu conciencia a la culpa en su lugar e incluso le llamas responsabilidad, estarás haciendo algo adecuado. Está bien que la culpa sea como una especie de alarma de estás haciendo algo incorrecto, mira, era una anciana y tú, lejos de darle el asiento, la aventaste. Bueno, qué bueno que la culpa te está diciendo no hiciste algo correcto. La culpa, qué bueno que aparezca y te diga, mira, rompiste el parabrisas de ese auto porque, pues no sé, con algún objeto que no querías y estás huyendo. ¿Por qué no pagas tú este daño que hiciste? O bien, si al médico de repente le falla alguna operación por negligencia, qué bueno que la culpa aparezca y le diga, no hiciste lo correcto, dejaste de hacer esto, qué bueno. Pero qué malo cuando la culpa empieza a dominar todo el cerebro y entonces ya ni siquiera nos permite remediar un problema, sino se convierte en una carga que nos impide vivir. Hemos dicho que la culpa, particularmente cuando tenemos una pérdida, dentro de las etapas del duelo, va a ser una etapa muy importante. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, si el médico, cuando tu mamá está enferma, se la lleva al hospital y se muere, el médico tuvo la culpa. Si la deja en tu casa y no la lleva al hospital, el médico tuvo la culpa. Si le dieron más medicina o menos medicina, o le dieron otra medicina o no se la dieron, el médico tuvo la culpa. De tal manera que aquí estamos viendo que se está actuando en una forma irracional. Se están dejando salir emociones y aunque las emociones son buenas, no son buenas cuando empiezan a ser exageradas o neuróticas. Comentábamos entre los ejemplos de
la ocasión anterior, en que había una mujer llamada Naela. Ella siempre se preocupó por su madre hasta el extremo, diría yo. Por ella renunció a una carrera, a conocer amigos, a viajar y al matrimonio. Antes de que su madre muriera, la atendió al máximo, gastó sus ahorros en medicamentos, pasó noches en vela, le soportó sus impaciencias y caprichos, pero cierto día Naela le preparó el desayuno y luego se dio una ducha. Mientras estaba en el baño, la señora sufrió un paro cardíaco fulminante y murió. Naela sufrió mucho y aumentó su sufrimiento, sintiéndose culpable por no haber estado en el momento del deceso. Pensaba, si me hubiera bañado más rápido, si no me hubiera separado de ella, no hubiera muerto sola. Piensa constantemente Naela con remordimiento sobre el suceso y agiganta, esto es lo delicado, agiganta la proporción del problema. Estos pensamientos muestran que Naela tiene una culpa neurótica que va más allá de lo razonable. Fíjate, si no me hubiera metido a bañar, si no me hubiera quedado tanto tiempo dormida, si a lo mejor hubiera hecho otra cosa. Esto no es correcto porque nosotros no tenemos control de la realidad, control completo de lo que sucede, no somos Dios. Naela no está entendiendo su limitación humana ni comprende que hay cosas que no estaban en sus manos. Estaba en las manos el funcionamiento del corazón de la mamá, estaba en las manos de Naela la temperatura, porque a veces la temperatura tiene mucho que ver con lo que está pasando en nuestro cuerpo. Naela tenía control de los pensamientos de su mamá, porque a veces los pensamientos, buenos o malos, propician una mayor o menor agitación. ¿Tú crees que Naela podía tener este control realmente sobre lo que estaba pasando en su mamá? Más que valorar todos sus esfuerzos y sacrificios, más que pensar, fui una buena hija, no me casé por ella, no terminé una carrera por ella, le construí una casita, le preparé desayuno, comida y cena tanto tiempo, en fin, más que valorar todo esto, Naela se centra solo en su culpa. Además de manejar el duelo, que todo mundo tiene que manejar cuando hay una pérdida, Naela deberá buscar ayuda para comprenderse mejor, porque de lo contrario, Naela puede quedarse en esta etapa de culpa. Y acuérdate, desde el principio del curso de tanatología hemos dicho que el duelo es una conjunción de varias etapas, de shock, de negación, de afloración de emociones y sentimientos, de depresión, de pánico, de culpa. Y si una persona se queda atorada en cualquiera de estas etapas, no termina el duelo y no se puede reintegrar a la vida en una forma correcta y normal. Así que, si Naela, o en este caso tú, porque tú eres el importante en este curso, te estás aferrando a una culpa neurótica, entonces necesitas ayuda profesional. Vamos a ver algunos otros ejemplos, si les parece, para que quede muy claro esto de culpa neurótica o culpa real. Le voy a pedir a David que nos lea aquí una carta que nos hizo llegar Lucy sobre su situación. Lucy nos comenta que ella sufrió la infidelidad de su esposo y más adelante el divorcio. Durante la relación de pareja, ella dio lo mejor de sí y soportó más de lo que debía las ofensas de su marido. Sin embargo, ella se siente culpable del fracaso de su matrimonio. Se pregunta, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? Y les comenta a sus amigas cosas como, seguramente fui una mala esposa, no le tuve paciencia, no me lo supe ganar. Soy la culpable y me lo merezco. Lucy tiene una culpa neurótica porque cree que el éxito del matrimonio dependía solo de ella. No comprende que por más esfuerzos que ella hiciera, el matrimonio supone la colaboración de los dos. No comprende que la decisión de ser infiel fue de su esposo y no provocada por ella. Mientras ella no aprenda a dimensionar su responsabilidad o culpa, no podrá superar el duelo. Bien, ahí tenemos un ejemplo muy claro de cómo en una situación desde fuera tan clara para todo mundo, para dentro de la mente de Lucy,
hay una culpa neurótica. En una infidelidad, como lo ha dicho David, ¿quién tendría que ser el responsable de esa infidelidad? Evidentemente que la persona que es infiel. Normalmente las personas infieles tratan de culpar al otro. Es que no me atendiste, es que no hacías las cosas como yo quería, es que ya no te arreglas, es que no hay ninguna razón para una infidelidad. En todo caso, si la persona siente que ya no hay nada correcto que hacer con la pareja, ¿qué tendría que hacer? Tú tienes una respuesta clara. Tendría que decirle claramente: no puedo continuar la relación contigo, ya no siento nada, ya no me gustas, ya no quiero, encontré otra pareja, lo que sea, pero tendría que terminar una relación en una forma honesta. Pero no podría decir él: es que ando con la otra porque tú esto y aquello más. No. Una característica de la gente infiel siempre va a ser culpar al otro. Pero aquí se necesitan dos personas para engancharse. Si el desgraciado, la sinvergüenza, quieren echarte la culpa por su infidelidad, tú sabes si te enganchas y dices: sí, yo soy la culpable, yo lo orillé, yo la orillé. O tú dices: no, señor, yo no tengo por qué aceptar esta culpa que están poniendo en mí. Además de sufrir la infidelidad, me hacen sentir culpable, nada más eso faltaba. Vamos a continuar hablando sobre este tema. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres. No olvides hacer la oración del Santo Rosario y ofrecerlo a Dios y a la Santísima Virgen por tus necesidades. Madre de Dios. Octubre, mes del Rosario. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Seguimos escuchando el curso de tanatología. Este tema de las culpas neuróticas o normales es muy interesante. Yo te quiero comentar que si tú sufriste una infidelidad, de ninguna manera permitas que el sentido de culpa se apodere de ti. No porque no te arregles, no porque no seas atractiva según el otro, no porque tengas muchos hijos, no porque no hayas querido salir, no porque no hayas querido hacer las cosas como el otro. Tú no eres causante de esa infidelidad. Es que no hice lo suficiente. Es que no salvé el matrimonio. Absolutamente no es correcto tener este tipo de pensamiento. El matrimonio es de dos personas. Y simplemente si el otro no quiso, tú no lo vas a obligar. Pero lo que sí puedes hacer es no le vas a permitir que sea infiel. No le vas a permitir que te falte al respeto. No le vas a permitir que tenga casa grande y casa chica y que esté jugando contigo como se le pegue la gana. Eso no. Y mucho menos permitir que el otro haga lo que quiera y después tú sentirte culpable por lo que él o por lo que ella hizo. Eso sería una culpa neurótica. Puedes sufrir la infidelidad, pero no sentirte culpable. Tenemos otro caso sobre Consuelo. David, por favor. Consuelo es una madre de familia que educó de la mejor manera a sus hijos. Aunque era madre soltera, ella siempre se esforzó por darles lo mejor. Les inculcó valores morales y siempre les dio el mejor ejemplo. Sin embargo, cuando uno de sus hijos cumplió 24 años, éste eligió el camino del mal. Sin que ella lo supiera, decidió dedicarse a la venta de droga. En 2 años, a espaldas de su madre, se volvió un delincuente peligroso. Cuando Consuelo se enteró de que su hijo había sido capturado por asesinato y venta de cocaína, ella sufrió mucho. A la distancia que la cárcel ponía entre ellos, la decepción por la mentira de su hijo, ella añadía también un gran sentimiento de culpa. Se acusaba de ser madre soltera, de darle a su hijo muy poco amor, de no estar con él todo el tiempo, de no tener dinero suficiente para poder sacarlo de la cárcel, entre muchas otras cosas.
En este caso podemos ver que Consuelo también sufre una culpa neurótica que complica el dolor por la pérdida de su hijo. Hemos hablado ya de Naela, de Lucy y ahora hablamos de Consuelo. Y si tú estás poniendo atención en esta reflexión te darás cuenta que en los 3 casos, las 3 personas se han sentido culpables de algo que no estaba en sus manos resolver. Tú como padre de familia, si es que tienes hijos, ¿hasta cuándo crees que te toca tener una responsabilidad sobre ellos? Mira, yo te diría que por lo menos las leyes civiles te dicen que hasta los 18 años tú ya no tienes responsabilidad sobre ellos. Si tu hijo comete una acción equivocada, un delito, antes de los 18, a tu hijo no lo van a meter a la cárcel, van a decir, es que en gran parte sus padres son responsables de lo que está pasando, está todavía en tiempo de formación, está todavía en tiempo de educación y todavía podría tener cierta moldeabilidad si sus padres quieren hacerlo. Pero una vez que el muchacho, la muchacha cumple 18 años y lo encuentran cometiendo un delito, ya no llaman a sus padres. Él tiene que afrontar directamente el juicio, la condena, y entonces ya ahí no se le lleva a un tutelar para menores, sino a una cárcel. ¿Qué significa eso? Que el joven es totalmente responsable de lo que haga. Si un muchacho de 21 años embaraza a una muchacha, serán los papás los culpables, es que no lo cuidé, es que no le di un condón, es que no le puse una cámara para seguirlo, es que no le puse un chaperón, es que no le puse un cinturón de castidad. Eso ya no le toca a los padres de familia. Si un muchacho empieza, como en este caso, a vender droga, a asesinar, si un muchacho deja de ir a la escuela, si un muchacho decide casarse con una mujer mucho mayor, si el muchacho decide ser un hombre abiertamente homosexual, si el muchacho decide hacer lo que sea, esto ya no es una decisión que dependa de los papás. Qué terrible que haya papás que digan, es que mi hijo no estudió por mi culpa. Mira, yo te diría que quizás primaria y secundaria podrías haber hecho algo. Pero ¿te imaginas cómo se vería una mamá llevando a su hijo de la oreja amarrado a la escuela superior? ¿Te imaginas cómo se vería un papá que acompaña a su hijo todo el tiempo a las fiestas y no lo deja en ningún momento? ¿Te imaginas cómo se verían los papás de un muchacho que tiene que viajar al extranjero porque le dieron una beca y los papás todo el tiempo lo acompañan? Esto sería totalmente absurdo. No está en la vida de los papás la vida de los hijos. De ninguna manera los papás pueden controlar al 100% lo que un hijo tiene que responder por su propia vida. Y si lo hicieran estaría muy mal. El hijo tendría derecho a demandar a los papás porque se están metiendo en algo que es su propia vida. Así que en este caso, Consuelo, ¿por qué te sientes culpable de que tu hijo haya tomado una mala decisión? Consuelo, si estuviera aquí y yo le preguntara, Consuelo, ¿trataste de darle lo mejor? Pues sí. Oye, Consuelo, ¿tú fuiste una madre soltera porque quisiste hacerle daño? No, pues simplemente el papá ya no quiso seguir. Oye, ¿y tú preferiste tenerlo a abortarlo? Claro, porque para mí mi hijo siempre fue muy importante. ¿Qué escuela le diste? La mejor, incluso lo metí a una escuela de paga para que tuviera un buen ambiente. En la secundaria, ¿qué hiciste por él? No, pues incluso lo metí a escuelas de karate, escuelas de valores para que tuvieran un crecimiento adecuado. ¿Y qué más? Todo lo mejor. Consuelo, ¿depende de ti que haya tomado esa mala decisión? Pues es que sí, padre, porque fíjese que empezó a conocer mal los amigos. ¿Y tú crees que podías correrle a los amigos cuando él ya era mayor de edad? ¿Tú crees que podías acompañarlo a todos lados donde él se reunía con esta gentuza? Pues no. Ok, entonces vamos a entender las cosas. Consuelo, puedes decir, me duele mucho que mi hijo haya tomado esta decisión. Me duele mucho no poder responder por él. Me duele mucho que tenga que pasar un tiempo en la cárcel, pero no es mi culpa. A ver, Lucy, en tu caso, ¿qué vas a poder decir? Me duele mucho que mi esposo me haya sido infiel. Me duele mucho que esta relación ya no pueda continuar. Me duele mucho que haya roto tantas ilusiones y tantos proyectos, pero yo no me siento culpable de su infidelidad. Naela, ¿qué vas a decir?
Me duele mucho que mi mamá haya muerto sola. Me duele mucho no ser Dios para poder conocer la fecha, el momento, el día en que ella iba a tener que fallecer. Pero me siento tranquila y contenta porque hice lo mejor que pude hacer de acuerdo a mis circunstancias, a mi situación económica y de otro tipo. Y esto quiero insistirlo porque cuando se muere la mamá, los hijos tienen un gran sentimiento de culpa porque, bueno, ¿quién no quiere para la mamá que tenga un viaje a Europa, que tenga unas vacaciones en Acapulco, que tenga una ancianidad siempre con una compañía adecuada, que tenga todo lo mejor? Pero yo me pregunto, ¿qué hijo tiene todo el dinero para poder hacer que la mamá tenga eso? Hay padres que mi mamá estuvo en una cama compartida, en un cuarto compartido en el hospital antes de morirse. Me hubiera gustado que hubiera estado en un hospital de Houston. ¿Tenías el dinero? No, padre, pues si apenas me alcanza. ¿Hiciste lo que estaba en tus manos? Pues sí, la llevé al hospital mejor, el que ofrece el gobierno, no podía otra opción. La acompañaste en la medida de lo posible, pues las horas que nos dejaban entrar, porque no dejaban entrar todo el tiempo. Bueno, entonces estás haciendo de acuerdo a tus circunstancias, a tus posibilidades. Si tú dijeras, es que tuve que haber hecho más, entonces estamos entrando en el caso de la culpa neurótica, de la culpa enfermiza, y esa te puede acompañar a lo largo de toda tu vida. Y voy a poner un ejemplo todavía más drástico aquí. Voy a poner el ejemplo de una persona que, lamentablemente, un joven, que va al antro, que toma más copas de lo normal, que sus amigos le dicen, no te subas al coche, te puede pasar algo, toma un taxi, y se pone terco. Y que, después de subirse al coche, atropella a una persona. En este caso, ¿cómo se tiene que manejar la culpa? Vamos a continuar hablando de este ejemplo. Hacemos una pausa y al regreso seguimos escuchando el curso de tanatología. ¿Te gustaría ayudar a alguien que recientemente tuvo una pérdida? Puedes obsequiarle el libro El Camino del Amor, escrito por el Padre José, que contiene este curso de tanatología, además de los cursos de autoestima y valores. Si tú estás sufriendo por algo, es porque en un momento determinado, aquello que tuviste, aquella persona que estuvo junto a ti, fue una gran bendición. Porque uno no llora por lo que no valora. El Camino del Amor. Pide informes sobre su costo, envíos o versión digital con una llamada o un mensaje vía WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. El Camino del Amor. Señor, hoy inicia un nuevo mes en nuestro calendario. Ayúdanos a agradecer la oportunidad de vida que nos das, a vivir con alegría y entusiasmo, a bendecirte con tu providencia que nos ayuda a tener casa, vestido y sustento. Ponemos nuestra vida y la de nuestros seres queridos en tus manos. Cuídanos y llénanos de tus bendiciones. Que tu divina providencia se extienda siempre y en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Amén. Que la divina providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte, los sagrados sacramentos.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos de los siglos, como era en el principio, por los siglos de los siglos. En tu camino, el curso de tanatología. En el ejemplo que poníamos de este joven que lamentablemente por su alcoholismo, o quizás no alcoholismo, simplemente ese día tomó de más, y esto le hizo pensar que podía manejar adecuadamente, y lamentablemente una persona se atraviesa en un lugar que no es el adecuado y él no tiene los reflejos para frenar, pasa por encima de la persona y la mata. Evidentemente, imagínate lo que significa el bajar del auto y ver a una persona muerta en el pavimento y ya no puedes hacer nada. Todos quisiéramos ante una situación así que el tiempo se pudiera regresar. Decir lo que sucede en la primera etapa de pérdida, porque esto es una pérdida también para quien comete un atropellamiento. Esto no está pasando, estoy soñando, esto no puede ser cierto, me voy a despertar. La persona que está en el pavimento va a empezar a respirar, se va a levantar y va a decir que solo fue un golpe y me va a decir que no pasó nada. Lamentablemente, la realidad es otra. Y lamentablemente este joven va a tener que ser llevado a la delegación y va a tener que levantar un acta, su propia declaración, y lamentablemente los testigos van a declarar también y este joven va a ser llevado a prisión. Sin embargo, allí en prisión tiene dos opciones. ¿Qué semillas va a poner en su cerebro? Una culpa neurótica, es decir, todo el tiempo va a estar en la cárcel diciendo yo lo maté, soy un imbécil, soy un tonto, soy un estúpido, no merezco vivir, esto me merezco y más, ya no merezco que me venga a visitar mi novia porque soy una basura, no quiero ya vivir, ya no quiero trabajar, ya no quiero estudiar nada. Y entonces la culpa va a ir acabando a aquel joven y va a hacer que termine a lo mejor drogándose en la cárcel, sin hacer nada, perdiendo el tiempo, sin la oportunidad de leer, sin la oportunidad de estudiar, sin la oportunidad de tener amigos. O bien, este joven puede decir, lamento mucho. Fíjate, lamento mucho es una frase mágica que uno tiene que decir cuando comete una mala acción o una omisión. Decirle a la otra persona, lamento mucho lo que sucedió. No puedo resucitar a su hijo o a su esposo o a su hermano. Lo lamento mucho. Y de esta experiencia he aprendido que no vuelvo a tomar de la misma manera, que no vuelvo a manejar en estado incorrecto, que tendré más cuidado. De esto he aprendido también que parte de mi dinero ahorrado tendré que utilizarlo para pagar una indemnización a estas personas y que también tendré que pagar parte de mi vida estando en la cárcel. Pero no voy a echar a perder mi vida. Ya hice lo que podía hacer, no puedo más. No puedo absolutamente más y voy a seguir viviendo y voy a leer en la cárcel y voy a tratar de sacar una carrera en la cárcel y voy a tratar de aprovechar al máximo mi vida. Esto no es un cinismo del muchacho, que alguien dijera, qué cínico ese muchacho, atropelló a alguien y sigue estudiando. Qué cínico ese muchacho, atropelló a alguien y sigue queriendo ser feliz. Sigue teniendo fe, sigue rezándole a su Dios, sigue preparándose una vida para el futuro. Esto no es de ninguna manera una falta de respeto a la persona que ha atropellado. De lo contrario, imagínate, todos tendríamos que pasárnosla después de que hemos cometido un error, todo el tiempo llorando, todo el tiempo azotándonos, flagelándonos y todavía después de esta vida morir e irnos al infierno. Incluso desde el punto de vista religioso, como desde el punto de vista psicológico, se nos dice, mira, deja ir la culpa, mantén la responsabilidad y entonces las cosas estarán funcionando adecuadamente. Vamos a seguir hablando entonces de culpa en una infidelidad,
en una enfermedad, en un atropellamiento, porque hay gente que también de repente tiene cáncer y empieza a echarse la culpa a sí mismo. Es que no tenía que haber comido tantas cosas de lata, es que no tuve que haberme asoleado tanto tiempo cuando iba a Acapulco, es que no se trata de tener culpas neuróticas. Estos casos que hemos mencionado muestran, además de la culpa, que existe una relación entre una baja estima y la culpa neurótica. En los capítulos en que en mi libro yo toco el tema de la autoestima, muestro cómo las personas con baja estima suelen creer que ellas son responsables de todo lo que les sucede a su alrededor. Una mamá que tiene hijos que no terminan una carrera va a decir, yo soy la culpable. Un hombre que a lo mejor tuvo la infidelidad de su esposa va a decir, yo soy el culpable. Una persona con autoestima siempre se va a considerar la culpable de que las cosas salgan bien. Aun cuando son 11 en el equipo de fútbol, si el equipo pierde, la persona con baja autoestima va a pensar, yo perdí. Imagínate el portero es un solo jugador. Si le meten gol, él no es responsable de ese gol, para eso tiene que haber una defensa y un grupo medio, para que traten de que no llegue la pelota hasta donde él está. Si llega la pelota hasta donde él está, significa que todos los del equipo han fallado y él es el único, el último que puede remediar la situación, pero para que llegue la pelota hasta la portería significa que todos los demás han fallado. Pues el portero no le van a decir, oye, voy a chutar hacia la derecha por arriba, voy a chutar a la izquierda por abajo. El portero simplemente se lanza donde el instinto le dice, y si no logra adivinar para dónde entró la pelota, la velocidad, el ángulo, o simplemente se le pasó entre los pies, el portero no puede considerarse el culpable de que hayan perdido. Y si el portero así lo hace, está mal. Y si pierden, todavía el portero tiene que decir, bueno, a mí me metieron gol, ¿y ustedes por qué no metieron gol a la portería contraria? De tal manera que una persona con baja estima, si fuera portero, diría, yo tuve la culpa y esto no es correcto. Pero imagínate entonces el gran problema de una persona con baja estima, que además tiene una pérdida. Por eso, en los cursos que yo doy y en el libro que he escrito, ligo los dos cursos de autoestima y de tanatología para que no haya este tipo de problemas. La autoestima siempre ayuda a comprender que somos limitados y hasta dónde llegan nuestras responsabilidades. Así que, en esta etapa de la culpa, es importante que no exageres tus culpas. Trata de hacer a un lado estos pensamientos, si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si no lo hubiera mandado aquí, si lo hubiera cuidado más, si nos hubiéramos ido a vivir a otro lado, si hubiera ido a otro hospital, si hubiera pedido otra opinión. En absoluto. La muerte, el divorcio o cualquier pérdida pueden ser provocados por negligencia, es cierto, pero en la mayoría de los casos son más bien producto de muchos factores. En esta etapa de las culpas, lo mejor será que pienses en todo lo bueno que hiciste por tus difuntos, por tus seres queridos, y también recuerdes los momentos en que viviste felizmente con ellos. Pero recuerda, a ti te toca decidir. Semillas negativas, culpas, o semillas positivas, en buscar recriminarse todo el tiempo y vivir con sentimientos de culpa, o en abrirse paso, reconociendo las propias limitaciones, pero también las cosas buenas que se hacen en la vida. Yo diría que las personas que manejan una espiritualidad, es decir, que creen en un ser superior, independientemente quién sea, tienen cierta ventaja para superar esta sexta etapa de la aflicción, del duelo. ¿Por qué? Porque a diferencia de quienes nunca han oído hablar de el pecado y de el perdón y la gracia, las personas que sí lo han escuchado experimentan la paz que puede ofrecer el reconocimiento de la culpa y la recepción del perdón de Dios o del prójimo. Cuando uno aprende que uno puede ser perdonado por Dios y por uno mismo e incluso por los demás, la situación es totalmente distinta. Vamos a concluir esta idea. Mira, la culpa no resuelta, la culpa neurótica, la culpa constante y las emociones confusas que parten de esta culpa
hacen miserable a quien las padece y pueden desembocar en una depresión grave. Así que yo te invitaría que si constantemente te estás culpando, trates de no caer en una depresión y busques ayuda. Cambia simplemente de pensamiento y si no, solicita ayuda con un terapeuta. Es importante que enfrentemos las culpas normales y también las neuróticas para darle solución. Un terapeuta, un consejero religioso o simplemente un buen amigo, yo te recomendaría esto, un buen amigo, pueden ser de gran ayuda si nos atrevemos a hablar con ellos de lo que nos está pasando sin temor o vergüenza. Que hables sin temor o vergüenza de tus sentimientos de culpa, decir, fíjate que me siento culpable porque no acompañé a mi mamá, porque hice esto, porque con mis hijos fui muy duro, en fin. Yo te aseguro que la comprensión de tu amigo, de tu amiga, y la comprensión que siempre tenemos, la comprensión de Dios, van a poner en su lugar, adecuadamente, equilibradamente, la culpa. Repito, la culpa es como una alarma que si está bien calibrada, te va a ayudar a distinguir cuando estás haciendo mal, cuando estás dejando de hacer el bien, cuando estás haciendo algo incorrecto, pero cuando la culpa no está bien calibrada y es exagerada, te puede echar a perder la vida. Y además, de aquí vendría el siguiente punto. Cuando tú empiezas a echar la culpa a alguien o a algo, o a ti mismo, ¿qué vas a buscar como consecuencia? Aquella que tenga la culpa tendrá forzosa y obligatoriamente que pagar lo que hizo. Por lo tanto, con este pensamiento, ¿qué crees que va a provocar la culpa en ti? Hostilidad y resentimiento. Hacemos una pausa y al regreso seguimos escuchando el curso de tanatología. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Él también se ha visto beneficiado con Mimex. Llevo ya 2 años y medio consumiéndolo. En enero de este año me han dado de alta. Me hacen una biopsia en la médula ósea y me dicen, yo no sé cómo le hiciste, hijo, pero tú ya no tienes nada. Y estoy convencido que este alimento me ayudó a soportar todos estos tratamientos porque vengo de 2 trasplantes de médula ósea, de 12 quimioterapias, 38 radiaciones. Y parecía mentira, pero a mí nada de eso se me veía. Todo el mundo que me veía me decía, no puedo creer que me digas que vienes o que te están haciendo eso. Recuerda que Mimex no es un medicamento, es un alimento que puede tomar toda la familia. Y si tienes una enfermedad cronodegenerativa como el cáncer, Mimex te fortalecerá para soportar y salir adelante en los tratamientos clínicos. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Seguimos escuchando el curso de tanatología. Hablábamos de hostilidad y resentimiento por la culpa, y es que en las primeras etapas del duelo nos cerramos en nosotros y en nuestro dolor. Parece que nadie nos importa, pero con el paso del tiempo volvemos nuevamente los ojos hacia los demás. ¿Pero qué tipo de ojos? En la medida en que vamos superando la etapa de depresión y reiniciamos nuestras actividades ordinarias, surgen en nosotros sentimientos de hostilidad y resentimiento contra los demás. Estos sentimientos pudieron estar guardados o reprimidos, pero en esta etapa de las culpas la persona se siente capaz de mostrarlos abiertamente y sin que nada le importe. El dolor por lo perdido provoca resentimiento y una actitud muy severa contra cualquier cosa o persona que se considera causa o factor de la pérdida. En esta etapa no solo se buscan causas de lo sucedido, sino sobre todo culpables.
Y cuando creemos encontrarlos, pues se les muestra toda la hostilidad posible y les reprochamos por el daño que supuestamente ocasionaron. Vamos a escuchar el caso de Alfonso en primer lugar. Alfonso tuvo un accidente muy grave que lo puso en peligro de muerte. El médico consultó a los especialistas y le sugirieron una operación que evitara el sangrado interno. Si no lo hacía, Alfonso moriría ahogado con su propia sangre. El médico informó a los familiares lo delicado de la situación y ellos dieron su aprobación. No obstante todos los esfuerzos del equipo de cirujanos, el enfermo sufrió un paro cardíaco y murió durante la operación. Aunque sus familiares conocían los resultados del accidente y la delicada salud del paciente, mostraron su hostilidad hacia el médico principal, acusándolo de haber causado la muerte de Alfonso. Aquí estamos en una situación equivocada. El médico no fue el causante del accidente, ni de los golpes que recibió el joven, ni de la forma en que actuaban los medicamentos, ni de la forma en que iba a responder el cuerpo del muchacho. Sin embargo, en una forma equivocada, los familiares lo están culpando y echando todo su resentimiento, todo su dolor en este médico. Vamos al siguiente caso. Marisela estuvo al cuidado de su madre anciana. En los últimos años ninguno de sus 7 hermanos se preocupó mucho por su mamá. Solo Marisela la tuvo en su casa, brindándole lo mejor y pagando todos sus medicamentos. Cuando sufrió un problema respiratorio, ella la internó en el mejor hospital, pero los médicos le informaron que ya no había nada que hacer porque sus pulmones estaban invadidos por el cáncer. Le sugirieron que la llevara a su casa para que pudiera morir en un ambiente menos frío que en el hospital. Así lo hizo y la señora murió tranquilamente en los brazos de su hija. Cuando los hermanos de Marisela se enteraron de su muerte, no solo sintieron dolor y culpa por sus omisiones, también mostraron su resentimiento y hostilidad contra ella porque no permitió que su madre continuara en el hospital. Según ellos, Marisela es la culpable de la muerte de su mamá. El ser humano siempre busca a quién o a qué culpar. Si un ser querido muere, expresamos hostilidad hacia quienes estuvieron atendiendo al paciente, hacia quien lo operó o hacia quien no lo operó. No importa qué hayan hecho, nuestro sentir es que los involucrados o estaban equivocados o no hicieron lo correcto. Comentarios como no fue el hospital adecuado, el médico no hizo nada, la medicina recetada o el tratamiento no fueron los convenientes, no lo hicieron a tiempo, se tardaron mucho, hubieran esperado un poco. El resentimiento nos hace ver a todos los involucrados con ojos de desconfianza y de mucho odio, y por supuesto que hasta a Dios le toca. Es común repartir culpas ¿por qué? Por el fallecimiento de alguien, el accidente, el divorcio, enfermedad, bancarrota e incluso derrotas en juegos deportivos. Echamos la culpa a quien sea. Así nuestro resentimiento toca a familiares, amigos, maestros, médicos, policías, árbitros, árbitro vendido, árbitro ciego, y también alcanza a objetos o situaciones como los medicamentos, el auto, no funcionó el auto, los frenos, el semáforo, había un bache, la graduación de los lentes, el reloj no funcionó, las luces del árbol navideño, el cable de luz, el jabón en el piso, etc. Algo o alguien por fuerza debe ser culpable y si lo es, merece todo nuestro resentimiento. En estos casos, por supuesto, como te he dicho, también a Dios le toca la repartición de culpas y el resentimiento. Seguramente has escuchado estas frases de si Dios existiera hubiera hecho algo, o bien le pedí tanto y no me escuchó, o aquella frase ¿de qué sirve creer si de todas maneras sufrimos? O bien a Dios no le importó que muriera y me dejara sola. Si Dios hubiera querido, Él no se hubiera ido con otra. Dios es muy injusto porque en lugar de hacer que se muera la gente mala, se lleva a los inocentes. Bueno, en ocasiones llega a ser tan grande el resentimiento contra Dios que algunos dejan de hacer sus oraciones o dejan de asistir a sus reuniones sagradas, pensando, si Dios me abandonó, yo también lo voy a abandonar. Y yo creo que
Aquí hay que volver a pensar muchas cosas. ¿Tú crees que le toca a Dios tocar el pedal del freno de aquella gente que está manejando a alta velocidad? ¿Tú crees que a Dios le toca detener la cucharada de la persona diabética que está comiendo azúcar? ¿Tú crees que a Dios le toca detener la patineta del muchacho que está viajando en su patineta en la calle en una zona incorrecta? ¿Tú crees que a Dios le toca detener a la persona infiel que se está yendo a acostar a un motel con otra? ¿Tú crees que a Dios le toca hacer o deshacer lo que los seres humanos hacemos? ¿Tú crees que las limitaciones que tenemos en este mundo, como la muerte, significan castigo de Dios? Yo creo que tenemos que tener otro pensamiento con respecto a las culpas que repartimos, los resentimientos, y además, ¿de qué sirve tener resentimiento contra Dios? Dice un dicho, el que escupe al cielo se baña con su propia saliva. La hostilidad y el resentimiento son síntomas normales incluso en las personas más buenas o piadosas, No nos debe alarmar el que alguien con un carácter dulce o una gran fe se muestre en determinados momentos hostil. Tampoco debe alarmarnos quien nunca ha sido hostil y bajo el dolor de una pérdida parece perder el control de sí mostrando su resentimiento como fiera. Es cierto que no podemos animar a las personas para que sean hostiles, pero deben controlar sus sentimientos. El resentimiento, aunque forma parte del proceso de sufrimiento, yo diría que en exceso o sin control, no es una emoción saludable y puede ser muy dañino. En todo caso, estos sentimientos deben ser pasajeros y con un alcance limitado. La persona deberá aceptarse a sí misma, reconocer su hostilidad y resentimiento y, ¿por qué no?, pedirle ayuda a Dios y a sus seres cercanos para sobreponerse. Cuando la persona comprenda que hay cosas, situaciones, accidentes, enfermedades, limitaciones que forman parte de la vida misma y que no fueron hechas por Dios para ocasionar un dolor, sino simplemente son parte de la vida, su resentimiento contra Dios desaparecerá. Entonces, se recuperará la confianza e incluso, además de tenerle confianza a Dios, tendremos una fe más madura porque aprenderemos que precisamente en esos momentos, en lugar de enojarnos y alejarnos de Dios, tenemos que tomar su mano para levantarnos. Yo te invitaría que, si tú tienes resentimiento, te des cuenta que de nada te va a servir en este duelo, incluso lo está haciendo más pesado y podría tener consecuencias también muy amargas en adelante, porque está comprobado que las personas que viven con sentimientos de venganza, de rencor, de resentimiento, de una o de otra manera pueden provocar desórdenes en el cuerpo, incluyendo el propio cáncer. No olvides que mañana continuaremos con el curso de tanatología.